Vamos a entrar al concepto de funciones de orden superior. Python es un lenguaje multiparadigma. Permite la programación lineal, como cuando empezamos en este curso, estructurada, cuando planteamos solamente funciones, orientada a objetos y también introduce características existentes en los lenguajes funcionales y nos dejan crear un código más claro y expresivo. Una de las características del paradigma de la programación funcional son las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son funciones que pueden recibir como parámetros otras funciones y o devolverlas como resultados. Veremos una serie de ejemplos muy sencillos para ver cómo Python implementa el concepto de funciones de orden superior y a medida que avancemos el curso podremos ver las ventajas de este paradigma. Los primeros problemas van a ser muy sencillos y no buscan utilizarlos en problemas reales, sino para entender la sintaxis, cómo se plantean las funciones de orden superior. Y el primer problema que vamos a resolver dice, definir una función de orden superior llamada operar. Llegan como parámetros dos enteros y una función. Por eso decimos que esta función va a ser de orden superior, porque va a llegar como parámetro una función. En el bloque de la función, llamar a la función que llega como parámetro y enviar los primeros dos parámetros de dicha función. Y la función va a retornar un entero. Este problema responde al ejercicio 320 del curso. La función de orden superior la vamos a llamar operar y va a llegar como parámetros B1 y B2, va a recibir enteros y un tercer parámetro que va a ser una función que le voy a llamar al parámetro fn de función. Esta función va a retornar, ¿qué es lo que va a retornar? Va a llamar a la función que viene como parámetro y le va a pasar los dos datos que vienen en los parámetros de la función operar. Y vamos a definir cuatro funciones más, una llamada sumar, que va a recibir dos valores, va a retornar la suma de esos dos valores enteros que va a recibir, restar, la tercera función está la de multiplicar, dividir. También recibe los dos parámetros. Y en nuestro bloque principal vamos a llamar a la función operar. ¿Y qué le vamos a pasar? Vamos a llamar a la función operar. Le vamos a enviar, por ejemplo, un 10, un 4 y la referencia de la función sumar. Si imprimimos res1, lo que debería mostrar es un 4, un 14. ¿Por qué un 14? Le enviamos el 10 y el 4. El 10 lo recibe el parámetro B1, el 4 lo recibe el parámetro B2 y el parámetro fn recibe la referencia de la función sumar. Acá le estamos pasando como parámetro, lo recibe fn, que está recibiendo la función. Acá indicamos solamente el nombre de la función, no entre paréntesis los datos que llamaríamos a la función sumar. Ya dentro de la función se llama la función que llega acá como parámetro y de acá va a pasar a ejecutar a esta función. Ejecutará la suma, retornará x1 más x2. Si le pasamos b1 y b2 que tienen el 10 y el 4, x1 recibe el 10, el 4, retorna el 14 y esta función retorna el 14, que es lo que estamos viendo en pantalla. Lo mismo podemos llamar entonces la función operar
enviándole 25, restar. Nuevamente estamos llamando a la función de orden superior operar, y así podríamos hacer para la llamada a la función operar y también podríamos llamar también a dividir. Ahí tenemos 14, 15 es el restar. O sea, la función operar se va a comportar distinto según qué función le pase. La función operar, como vemos, se comporta, suma los valores y le paso a la función sumar, restar, multiplicar. Tengamos en cuenta de que para resolver este problema, si yo tengo que sumar dos números, lo más conveniente va a ser llamar directamente a la función sumar y le pasemos, yo quiero sumar 10 y 2, 10 y 4. Lo más conveniente es llamar a la función sumar y obtener el 14. El único objetivo que pretende este problema es empezar a entender de que una función puede recibir como parámetro otra función. En esos casos decimos que esa función es una función de orden superior. Ya veremos más adelante qué problemas específicos conviene aplicar las funciones de orden superior. Es como cuando vimos el tema de la recursividad, que vimos problemas muy elementales que en sí mismo no convenía utilizar recursividad. Acá estamos en lo mismo, pero en principio lo más conveniente para entender las funciones de orden superior es plantear este tipo de problemas, que no tienen una utilidad real, pero sí nos presentan la sintaxis de las funciones de orden superior. Con esto la explicación del primer problema. Gracias.